Tengo el honor de abrir este día. Anoche fue increíble. La velada anoche fue fantástica. Tuvimos 3 conferencias impresionantes, muy fundamentales, muy básicas. Nuestro hermano Alan Fraud nos debe un punto de los 4 puntos que nos prometió. He owes us 1 point. He gave us 3 for the price of 4. Sí. Y espero que tenga chance de decirnos, ¿ok? Estuvo increíble y su equipo, Vince también impresionante, muy ameno, ellos son la iglesia que se ha unido a Southlands más recientemente. Ellos están en San Diego y es una gran decisión que se hayan unido, Vince y Nancy. Y también tuvimos a Matt y Adri, y Matt nos habló acerca de las finanzas. Todos ellos nos van a volver a hablar hoy. Y va a ser un poquito diferente porque van a ser las finanzas de un servidor, que a veces como servidores pagamos para que nos alquilen, ¿verdad? Y a veces gastamos más y hay que ser muy sabios, ¿sale? Pero bueno, yo les voy a hablar un poquito de darles perspectiva. Ese es cuando llegas a mi edad, pues como que lo que puedes dar mucho es perspectiva, ¿no? O sea, cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Yo tengo, por la gracia de Dios, literal, por la gracia de Dios, 40 años de servir como pastor. Yo sé que no se me notan, pero sí tengo 40 años. Y me encanta, y estamos en un retiro de servidores, voluntarios, pastores, equipos centrales. Todos ustedes son servidores, muchos de ustedes, la mayoría voluntarios, algunos son servidores pagados como staff y está perfecto. Algunos tenemos como ese llamado de dedicarnos por completo y ser sostenidos por el ministerio. No quiere decir que seamos más. Yo siempre les he dicho que los pastores en Palabra de Vida son igualmente pastores, estén de tiempo completo o no. Desde que empezamos, los pastores que me han rodeado no han tenido ninguna diferencia en autoridad porque se dediquen a los negocios o alguna actividad comercial. Y bueno, aquí Vince les va a hablar un poquito de cómo es ser un servidor que tiene doble vocación. Se dedica al ministerio, pero también tiene una chamba, ¿no? Nunca hemos hecho ninguna diferencia espiritual. Nuestros pastores son pastores con toda la autoridad, se dediquen o no de tiempo completo, como llamamos. Amén. Yo desde el 1985 me he dedicado de tiempo completo. He recibido mi sostenimiento de la iglesia y gracias a Dios han sido muy fieles. Al principio costaba un poquito de trabajo, no entraba mucho dinero, pero eso es lo de menos, ¿verdad? El Señor ha sido fiel, no me puedo quejar. Ustedes son servidores y la primera alegría de un servidor es llegar un domingo en la mañana, de un pastor, perdón, es llegar el domingo en la mañana y ver a sus servidores que están ahí desde tempranito arreglando todo, acomodando todo. Tienen problemas y necesidades en casa, pero nos encanta verlos servir y es la primera alegría. La segunda alegría es cuando llega el resto de la gente. Entonces, yo en los últimos años me he dado cuenta de cuánto me fascina estar cerca de los servidores. Creo que en esta etapa de mi vida, mi llamado es sobre todo trabajar con los servidores. No excluir a nadie, pero trabajar especialmente con los servidores, llevándolos de la población normal de la iglesia a servir, y a los que sirven llevarlos a liderar y a algunos enviarlos fuera, ¿verdad? Esa es en la etapa en la que estoy, de eso se trata. Cuando me estaban preparando para ser pastor en 1985, hace 40 años, algunos de ustedes estaban allí, muy poquitos. Marco, Arturo, Oscar estaban allí. Luego vino otra generación, la generación de Jesse, con Jesse, Rafa y otros. Pero al principio Marco, Arturo y Oscar comenzamos juntos, 2 pares de hermanos. Y a mí me nombraron pastor en octubre de 1985 oficialmente. Y nuestro primer pastor ya en forma para discipularnos fue Glenn Swarthout, que sigue viviendo aquí en Guadalajara y pasó por una crisis de salud, pero ahí la lleva. Y Glenn, una de las primeras cosas que hizo al discipularnos fue enseñarnos un libro que se llama Desafío a Servir. ¿Ok? Ahí estaban las esposas, por supuesto. Celis estaba allí desde el principio. Y con este libro, Desafío a Servir, fue nuestro primer contacto con el concepto y la idea de servir.
Entonces, hoy quiero recordar algunas lecciones muy brevemente. Voy a pasar rápido. Tengo 10 puntos, espero alcanzar, pero algunos los voy a mencionar porque ustedes básicamente conocen estas cosas, ¿sí? Están en el libro, pero han seguido operando en nuestras vidas. Y lo primero que el libro nos dice de alguna forma, y esto fue hace 40 años, ahí está ese gran libro de Chuck Swindoll, Desafío a Servir. Dice: la verdadera grandeza se halla en servir. La grandeza no se mide por lo que un hombre o una mujer llegan a lograr, sino por la oposición que él o ella han tenido que superar para llegar a donde están. ¿Sí? Esta es la grandeza. La grandeza no es qué tanto logras, sino qué tanto superaste para poder lograr lo que estás haciendo. Porque algunos la tienen más fácil que otros, otros empezamos de ceros, no tuvimos los mejores mentores del mundo y eso se convirtió muchas veces en un obstáculo para nosotros, porque no teníamos suficiente conocimiento, teníamos mucha inexperiencia. Y nuestros modelos no siempre estaban allí para nosotros. No me quejo, tuvimos modelos y mentores, pero no como es ahora. En aquel entonces casi era por experimentar, prueba y error, ¿no? Y dañamos a mucha gente y eso me duele muchísimo, pero he visto la soberanía de Dios protegiendo vidas y mucha gente ha logrado sobrevivir después de nuestro pastorado, ¿verdad? Algunos han regresado, han crecido y han sido una alegría para nuestro corazón. Entonces, la definición de éxito en el mundo está basada en el poder, la riqueza y el estatus. Pero Jesús redefine la grandeza enseñando que los verdaderos líderes son siervos, servidores. Y ya ayer dijeron algo en la noche, ¿verdad? De hecho, se leyó este pasaje que está en Marcos 10, que dice: así que Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿No es cierto? Es algo que todos sabemos. Dice: pero entre ustedes no debe ser así. Y Alan nos recordaba anoche que no será así. Nosotros tenemos un llamado singular y nuestro liderazgo está modelado por el evangelio, no por los valores del mundo, ¿ok? Esto lo enseñó súper bien anoche Alan, entonces solo paso rápidamente. Dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es básico. Es otro tipo de grandeza que nos llama a la humildad y al servicio. No es fácil. Se oye fácil, pero la tendencia de nuestra carne es a querer hacer lo mismo que los demás, abusar de nuestra autoridad, obligar a las personas a hacer lo que queremos, porque a veces nos desesperamos diciendo: lo vas a hacer porque soy tu padre. Bueno, porque soy tu pastor, ¿no? Pero eso rara vez funciona. Funciona en el amor, el ánimo, el enseñar a las personas cómo hacer las cosas. Eso tiene mucho más poder que soltarnos dando órdenes y siendo pequeños dictadores. Muchas veces los pastores en las iglesias somos pequeños dictadores. Tenemos reinos pequeñitos y en ese reinito somos muchas veces dictadores, y eso no funciona. Y muchas veces viene por la inexperiencia, por la inseguridad, por la juventud, aunque hay personas que mantienen esa clase de juventud durante su ministerio. Servir no es fácil, requiere humildad, paciencia y perseverancia. Y eso no se nos da así como por naturaleza. Ser humildes, pacientes y perseverantes y tener humildad con la gente no es tan fácil. Pero las luchas que superamos sirviendo a otros le dan forma a nuestro carácter. Vamos a ver un poquito más adelante que el servir nos transforma. Entonces, el superar pruebas nos transforma. Número 2, el enemigo del servir es el egoísmo. ¿Sí están apareciendo por ahí? Ok. La filosofía del mundo dice: vive para ti mismo. Jesús dice: vive para los demás. A mí me duele cuando mucha gente, después de sufrir mucho, me dicen: de ahora en adelante voy a ver por mí mismo. No me gusta escuchar esa frase. Entiendo de dónde proviene. ¿Sí? Han sido lastimados, han sido heridos, se han dado muchas veces a los demás y al darse han quedado vacíos. Entonces llegan con nosotros y nos dicen: de aquí en adelante voy a ver por mí mismo. Yo siempre procuro decirles: no lo hagas, no veas por ti mismo. Entiendo lo que te hace sentir así, pero no lo hagas. Es lo peor que puedes hacer, ver por ti mismo. Sigue viendo por los demás. Tal vez necesites terapia.
o frescura o ser como regenerado o un tiempo fuera, porque sí, a veces sirves y sirves y sirves y das y no recibes mucho a cambio, pero lo último que debes hacer es decir, ahora voy a ver por mí mismo. No, Dios siempre ha visto por ti. Cuando tú ves por ti mismo, la riegas. Entonces deja que Dios vea por ti. Él vela sobre ti y Él te cuida. No tomes eso en tus manos, porque ni sabes cómo ver por ti mismo. Ni sabes. Simplemente te vas a hacer más egocéntrico. ¿Ok? Nuestra sociedad promueve la autorrealización, la ambición y la ganancia personal, mientras que Jesús llama a sus seguidores a la abnegación y al servicio. Así que el egoísmo es el mayor obstáculo para servir. El orgullo, la sensación de merecimiento. Y esto lo hemos tenido que trabajar sobre todo con nuestros líderes jóvenes, no solamente con ellos, pero muchas veces nuestros líderes jóvenes no han tenido la experiencia que tuvimos y a veces sienten que todo lo que tienen lo merecen, hasta que se dan cuenta que no lo merecen, les ha sido dado, al igual que nosotros, pero es parte de la juventud. Nosotros procuramos ser honestos en esto y decir, ¿sabes qué? No es por merecimiento, o sea, todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. No sientas que porque se te dio ahora y ya se te dio cuando ya está funcionando bien, ya lo mereces. Ninguno lo merecemos. Yo reconozco que yo lo hice primero, ¿sí? Y por lo tanto puedo hablar con estos líderes jóvenes y decirles, yo ya hice lo mismo que tú, entonces no lo hagamos. Y es como una paternidad muy hermosa. Son pláticas no tan fáciles, pero son súper provechosas. Porque entonces normalmente nuestros jóvenes líderes dicen, tienes razón, no lo merecemos, estamos aquí por gracia igual que ustedes. No nos tocó vivir los años de escasez, pero entendemos lo difícil que debió haber sido, ¿ok? Y no es que la tienen súper fácil, ellos experimentan nuevas complicaciones, amén. Pero ahí estamos los viejitos para ayudarles a entender la vida, ¿ok? Dense vuelo hoy. Sí, tírenle duro, aquí estoy de blanco. Sí, me siento joven, aunque ya no estoy tan joven, ¿ok? Eso. También no solamente la sensación de merecimiento, sino las demasiadas ocupaciones muchas veces nos impiden servir. Dice Jesús en Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Entonces se trata de negarse a uno mismo, ¿ok? Jesús nos llama a rendirnos diariamente, escogiendo poner a los demás antes que nosotros, aunque nos sea inconveniente. Yo he visto a gente hacer esto de una manera maravillosa. O sea, no quiero dejar a nadie fuera y sin agraviar a nadie aquí presente, pero pienso por ejemplo en Oscar Suárez, el pastor Oscar. Es alguien que en verdad se da a los demás. Todo el tiempo está viviendo una abnegación tremenda. Ayer fuimos a comer a la Tequila, comida mexicana elegante. ¡Woohoo! Nuestros parientes ahí de la Tequila, un saludo a Federico y a Monse. Son consuegros, ¿no, verdad? De Arturo y Selena, pero nosotros no, va. Pero se sienten como consuegros. Y Oscar no podía comer porque todo lo que caía en su plato se lo daba a alguien más. O sea, llegaba su comida y entonces veía a alguien que le decía, ¿no la quieres? Y estaba repartiendo su comida por todos lados, la verdad. Y Oscar es así. Es un gran testimonio de desprendimiento, de selflessness. Y la verdad, o sea, yo dije, ya denle de comer a este hombre. Me está haciendo sentir celoso y incómodo. O sea, llénenle la panza, porque todo lo repartía y me encanta. Aprendo mucho de Oscar, por eso Oscar es tan bueno para las relaciones, porque es muy dador. Y yo lo estoy honrando con todo mi corazón y estoy feliz de que estamos trabajando juntos. Luego me va a acabar y me la va a cobrar, pero bueno. El corazón de un siervo se revela en las cosas pequeñas cuando nadie está viendo, a menudo en casa. El corazón de un siervo se revela en las cosas pequeñas cuando nadie está viendo, a menudo en casa. Y me consta que muchos de ustedes son así, no nada más acá en la plataforma, sino en casa, acá en las cosas sencillas, sirven a los demás, siempre están buscando cómo atender a los demás. Y ese espíritu es maravilloso, es maravilloso. Y esto lo tienen todos ustedes en mayor o menor medida. Pero ahí es donde lo vemos, en las cosas pequeñas y en casa, porque hay gente que tiene como una imagen pública, pero en casa no sirven ni nada, ¿verdad? Y eso pues es una discrepancia, porque tu vida es como esquizofrénica, una cosa en público
y otra en privado. Sí saben lo que es la esquizofrenia, ¿no? Sí, roses are red, las rosas son rojas, violets are blue, las violetas son azules. I'm a schizophrenic and so am I. O sea, es un dicho, es una como cancioncita anglo, ¿no? Que dice: las rosas son rojas, las violetas son azules, yo soy un esquizofrénico y tú también, pero el esquizofrénico dice: yo soy un esquizofrénico y yo también. Es de una película. Perspectiva. Punto número 3, Jesús es el modelo supremo. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? Jesús es el modelo supremo de servicio. ¿Ok? Dice: porque ni aún el Hijo del Hombre, lo estoy repitiendo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45, no olviden esta cita. Y el mayor ejemplo, o por lo menos el más simbólico, es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan en Juan 13? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Quien lavaba los pies en los hogares era como el sirviente de menor estatus, si se le puede llamar así, ¿no? Como los más jovencitos, los que todo el mundo ninguneaba, los ponían a lavar patitas, ¿no? Porque en aquel entonces las patitas llegaban todas embarradas de polvo, lodo o suciedad que pisaban. Y entonces las lavaban. Y Jesús hizo eso en la noche que fue entregado. En la cena él lavó los pies de los discípulos. Y miren, lavó los pies de un grupo de gente que lo iban a abandonar, negar y traicionar. O sea, lavó los pies de Judas. O sea, no lavó los pies de gente que le iba a hacer bien. Entonces nosotros aprendemos de eso, que el corazón de un siervo es servir aún a las personas que nos van a traicionar, negar o abandonar. Es el servicio en su forma más pura y más abierta y más sacrificial. O sea, el servir a las personas que son ingratas o que nos maltratan o que cualquier cosa, ¿no? Nos quedan debiendo. Entonces Jesús nos dio la muestra allí. Él es el modelo supremo, ¿sí? No servimos nada más cuando es fácil. O estamos dispuestos a servir a aquellos que son difíciles, ingratos y aún hostiles. En los primeros años de mi pastorado yo no era tan bueno para esto. Y tal vez no lo sigo siendo, pero gente que era difícil me costaba trabajo servirles, me pegaba en el orgullo, decía: no, ese cuate es no, o sea, ¿por qué tengo que humillarme delante de él? Y perdí gente por esta razón. Gente que se fue porque eran difíciles y yo no sabía cómo pastorearlos. Y ahora lo siento muchísimo, en verdad lo siento. Algunos de ellos han regresado y ahora es para mí un placer. Sí, es un placer. Es un llamado el poder servir a las personas difíciles. A veces no es tan placentero, pero es menos implacentero con los años, sí. Porque ya has cometido y has hecho un montón de dificultades. Yo sé que yo soy una persona difícil, pregúntenle a Jessie. Y ella me ama y yo soy una persona difícil. Entonces ahora la gente difícil ya no la veo tan difícil, tengo perspectiva. Y digo, yo soy un plato difícil de comerse, sí, o sea, soy áspero y he heredado mucho de mi papá y he lastimado gente. Entonces digo, bueno, la gente difícil, pues ya les doy más tiempo. Y o sea, de difícil a difícil. Hoy cuido y animo a las personas a cuidar a la gente que no sabe que son difíciles. Hay gente que de veras no sabe que te raspa. En verdad no lo sabe. Hay gente que sí, pero mucha gente no sabe que te raspa. Son cosas en su personalidad que no tienen el suficiente autoconocimiento para saber que te están haciendo la vida un poco más difícil de lo que ya es, ¿sí? Entonces, tener amor, cuidarlos, tener paciencia con ellos. Y es gente que al final, cuando lleguemos delante de Cristo, va a decir: gracias por cuidarlo a él, ¿no? Ahí en Brisas, ¿no? De repente se mete a la iglesia, cuates así que vienen hasta atrás, ¿verdad? Y que se ponen difíciles. Estás predicando y se paran frente a ti, ¿no? O interrumpen, ¿no? Hacen cosas así. Y el poder amarles y no golpearlos y sacarlos a patadas ha hecho que muchos de ellos conozcan a Cristo, ¿no? Fue porque vi a los de Brisas aquí haciendo cara. Pero el servir te transforma. Número 4, me quedan 10 minutos. El servir te transforma. Entre más maduros seamos en Cristo, menos impresionados estaremos con nosotros mismos.
este caminar en la vida cuando dices, híjole, estoy peor de lo que pensaba. En verdad, cuando llegues a los 60 vas a tener esta revelación. Estoy más dañado de lo que pensaba. Sumamente dañado. Más de lo que imaginaba. Porque tienes perspectiva. Cuando cumples 60 años dices, ¿cómo puedo estar tan traumado, no? Y ya no te impresionas con tus rollos de que eres muy chido, ¿no? La vida te se encarga de abofetearte y hacerte humilde y decir, no soy tan fregón como pensaba. Entonces tienes más amor y más compasión y más así, ¿no? Es parte de la vida y gracias a Dios, porque eso de estar impresionado uno consigo mismo y sentirse así la gran cosa es horrendo. Todo el mundo sabe que no eres la gran cosa y tú eres el único que lo piensa, nada más. Sí, hay gente que son como megalómanos y son como, yo soy un regalo de Dios al mundo. Cálmate, compadre. O sea, eres un azote de Dios para el mundo y ojalá te des cuenta. Ojalá te des cuenta de cuánto te usa Dios para azotar gente, ¿no? Pero servir nos da perspectiva, nos hace más como Jesús, nos ayuda a crecer en compasión, paciencia y fe. Ahora sabemos quiénes somos. Servir profundiza el gozo y la sensación de plenitud y de realización. Me encanta, dice Pablo en Hechos 20:25, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más alegría, la palabra griega makario significa alegría en este caso. Hay más alegría en servir, en dar que en recibir, ¿ok? Ese es un punto también ahorita. ¿Dónde lo puse? El gozo de servir es el 8. Pero bueno, el precio de servir. Fíjense que servir tiene un precio, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil servir. El verdadero servicio a menudo requiere de sacrificio e inconveniencia. Apunta al sacrificio final de Jesús en la cruz. Servir implica abrazar el sufrimiento y las penalidades por los demás. Cada día me doy más cuenta de esto. Servir al Señor entre semana o en domingo es difícil, ¿sí? Por ejemplo, últimamente en Norte, que es donde estamos casi todo el tiempo, Jesse y yo, tenemos que armar y desarmar todo el servicio, cada cable, ¿sí? Es mucha chamba, entonces es inconveniente, tienes que estar ahí desde muy temprano, salir muy tarde. Es una manera, pero en cada campus hay el aspecto difícil de servir. Entonces no es tan fácil. Y por otro lado, los pastores estamos locos porque estamos orando por avivamiento. Y estamos creyendo que viene un avivamiento a Guadalajara y a México. Pero ustedes no deberían de estar tan felices. Porque imagínense servir en tiempos de avivamiento, donde las reuniones no se acaban nunca. ¿Sí? Las reuniones continúan, el impacto continúa y hay que servir, ¿sí? De una manera impresionante. Se sacrifica mucho más, se tiene que ser mucho más humilde, más resiliente y más dispuesto a dar en un tiempo de avivamiento. Así que recuerden esto al orar por avivamiento. Y estamos orando los pastores de Guadalajara. Pero avivamiento va a requerir una clase diferente de servir, ¿sí? Cuando leímos ese libro de Desafío a Servir, venía una ilustración que nunca hemos olvidado. Estaba platicando el otro día con Oscar, donde dice, y ya la escucharon, no me acuerdo de quién, había un desayuno para pastores y entonces estaban la gallina y el puerquito. Y la gallina dijo al puerquito, oye, ¿sabes que yo estoy contribuyendo al desayuno de los pastores? O sea, los huevos vinieron de mí. Y el puerquito dijo, pero yo voy a dar el tocino. Entonces, una cosa es aportar y otra cosa es dar la vida. En tiempos de avivamiento todos vamos a ser puerquitos. O sea, nos van a hacer tocino. No nada más vamos a dar ahí lo que ponemos, ¿va? Sino que realmente nos vamos a dar. Y lo creemos, y de veras creemos, estamos convencidos, y es nuestra oración, que viene un avivamiento. Lo hemos dicho por años, pero ahora sabemos que viene. Y el 5 de junio vamos a hacer una reunión de pastores aquí en Patria y va a ser oración por avivamiento. Lo hacemos cada mes. Pastores de aquí de la ciudad, un grupo de amigos, Oscar y yo estamos guiando esto, y ahí están nuestros pastores Robbie y Jorge y otros amigos, ¿ok? Y hay que prepararnos para el avivamiento. Dice, por eso la palabra de Dios dice en Lucas 5:37 y 38, dice,
Nadie pone vino nuevo en cueros viejos u odres viejos, pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino se derramará y los cueros quedarán arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. No tiene nada que ver con la edad. Yo soy un cuero no tan nuevo, pero habla de tus estructuras mentales, ¿ok? Y cuando venga el avivamiento vamos a necesitar estructuras nuevas. No podemos meter el avivamiento en nuestras viejas estructuras porque truenan. Oye, pero es que yo soy godínez, yo nomás sirvo un domingo sí, un domingo no. Compadre, el avivamiento te va a pasar por acá. O sea, si viene el avivamiento probablemente tengas que servir cada domingo, ¿sí? Porque esto sucede y si seguimos con una mentalidad anterior va a tronar nuestros odres. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Ahora no estoy preparando el camino para el abuso y la esclavitud, no. Pero el avivamiento implica mucha chamba, mucho trabajo. Entonces tenemos que tener una mentalidad nueva. Si en verdad lo queremos, ustedes saben, Jesús y sus discípulos y en el libro de Hechos, cómo vivían entregados de día y noche. Pablo dice, de día y noche sirviéndoles, amén. Entonces necesitamos odres nuevos. ¿Están conmigo? A pesar de esto, el corazón de un siervo verdadero no le importa quién se lleve el crédito mientras Dios reciba la gloria. Amén. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Estas frases están en el libro. Fue la primera vez que yo escuché lo de la gallina y el puerco, fue en Desafío a Servir. La primera vez que yo escuché que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo, vino de este libro de Chuck Swindoll, ¿sí? Una de las pruebas más claras de nuestra capacidad de servir es cómo respondemos cuando no somos reconocidos, cuando somos ignorados y pasados por alto, cuando estamos en la banca. O sea, la forma en que reaccionamos cuando estamos en la banca, porque estamos en un tiempo fuera, porque estamos siendo tratados por Dios o porque alguien se olvidó de nosotros, y la forma en que reaccionamos nos dice cómo está nuestro corazón y qué tan humildes realmente somos. No está padre. A nadie nos gusta que nos pasen por alto, que digan, ¿tú quién eres? ¿Y a ti quién te invitó? ¿O qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en ese lugar? Tú vas más para allá. Cosas así. Son horrendas. O sea, son destructivas. Pero a la misma vez nos reconstruyen y nos ubican, y entonces Dios nos honra. Amén. Debemos de servir para la gloria de Dios, porque es un gozo servir. No servimos por ley ni por obligación, como decíamos ayer. No servimos por ley ni por obligación, sino por el gozo de ser invitados por Dios a servir. Ese es el 8º punto. El 6 es el corazón del siervo. 7, servir empieza en el corazón, es muy similar. 8, el gozo de servir. Servir es la clave del gozo. La gente más feliz no es la gente que recibe, sino la gente que da. ¿Ok? De nuevo volvemos a esa cita que no está en el Evangelio, no está en los Evangelios, que dice más alegre es dar que recibir. Dice Pablo que lo dijo Jesús, pero no está en los Evangelios. No puedes superar a Dios cuando das. Cuando sirves, Él te bendice abundantemente en respuesta. Mucha gente duda de servir porque piensan que van a perder tiempo, energía o recursos, pero Dios siempre repone lo que le damos mediante paz, crecimiento espiritual o provisión inesperada. O sea, no importa cuánto des, tú no puedes dar más que Dios, y Dios te va a dar, y lo que tú hagas por Dios y te vacíes y des tu corazón, Dios te lo va a reponer mucho más abundantemente, porque nunca jamás le vas a ganar a Dios a dar y derramar. Entonces ten confianza en esto, amén. Servir es un acto de fe, confiar en que Dios va a proveer lo que necesitamos mientras nos damos a los demás. Punto número 9, servir de por vida y dejar un legado. Es bien importante. Yo no pienso jubilarme, la verdad. Y yo espero que tú tampoco estés pensando hacerlo. No es la idea. Sí, tal vez me voy a dedicar a otras cosas, quizá no tan pesadas. Voy a tratar con gente menos difícil. No es cierto. No es cierto. No es cierto, pero yo me quiero ir chambeando. Yo no quiero ir a ver la tele todo el día, ¿no? Y mi anhelo es poder dejar un legado, tanto en mi familia como en mi familia espiritual. Dejar un legado de servicio, que la gente diga, este cuate se murió en la raya. O sea, ¿por qué yo no? Y poder discipular y entrenar a la gente para lo mismo. Imagínate dejar un legado de servicio en tu familia o en tus hijos espirituales. Qué increíble, ¿no? Mucho trabajo, pero es el fruto increíble. Y finalmente, hay que servir con una conciencia de nuestro lugar en la historia. Es el punto número 10. El punto número 10, servir con una conciencia de nuestro lugar en la historia. Juan 17:20
Lo leyó Alan el jueves. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Sí? Tenemos que tener una mentalidad de continuidad. ¿De acuerdo? Continuidad. Somos herederos de un servicio que se ha venido dando desde la antigüedad, desde el Edén, ¿sí? No sé si te gusta El Señor de los Anillos. ¡Qué bien! A mí me fascina. En el segundo libro, Las Dos Torres, o si no las películas, en Las Dos Torres, hay un momento en el que ustedes saben que Sam y Frodo fueron los que llevaron el anillo al monte Doom, ¿verdad? Para destruir el anillo de poder. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han visto las películas? Muy bien, genial. En un momento dado, Sam, que es el ayudante de Frodo, y siempre lo está animando y le está diciendo, porque Frodo carga con el anillo, que es el peso del poder y la autoridad. Y entonces hay un momento en el segundo libro de Las Dos Torres, casi al final del libro 4, al final, van caminando rumbo a un túnel donde está una araña gigante que se llama Shelob. Pero en la película sucede en otro lugar. Sam le empieza a platicar a Frodo y le dice, es que acuérdate de los héroes de la antigüedad, los que nos precedieron, ¿sí? Y la historia de Tierra Media, acuerda de todo eso, ¿no? Y entonces de repente hace esta reflexión Sam y dice, caray, y pensar que estamos todavía en la misma historia, aún continúa. ¿Acaso las grandes historias nunca terminan? Y dice, no, nunca terminan, dijo Frodo, pero la gente en ellas viene y va. Cuando su papel termina, nuestro papel terminará más tarde o más temprano. Lo que quiero decir aquí es que Sam sabía que todas esas historias del pasado no eran leyendas, era la realidad, y que la historia continuaba y ellos eran una parte esencial de esa historia. Sam estaba muy consciente de eso y eso lo animaba, porque decía, yo no inventé este cuento, bueno, este relato. O sea, este relato viene desde la antigüedad y todos esos no son personajes legendarios, son mis predecesores, son los servidores que estuvieron antes que yo y perseveraron. Y la Biblia está llena de su testimonio y de cómo vencieron y superaron cosas increíbles y cómo se mantuvieron y fueron resilientes. Y ahora yo estoy tomando la batuta y yo vengo de toda esa línea de servidores de Dios, y Sam estaba súper consciente de su papel en la historia, que es el mismo papel tuyo y mío en nuestra historia. La historia de la Biblia, la historia de la palabra de Dios, la historia del reino de Dios. Y nosotros ahora, si estamos conscientes de que somos parte muy importante, que lo que hagamos, aunque parezca pequeño, es muy importante, entonces vamos a ser animados, porque vamos a recordar y a leer la Biblia, vamos a decir, ahí estamos, la historia continúa. Yo vengo y me voy, pero alguien tomará mi lugar y hará el papel. Entonces creo que para servir ayuda mucho estar conscientes del legado que estamos recibiendo, nuestra herencia. La gran historia no es una cosa distante que le pasó a figuras legendarias, es la historia que le pasó a los que estuvieron antes que nosotros. Amén. Yo espero que estos 10 consejos que saqué del libro de Desafío a Servir les refresquen un poquito el llamado. Amén. Quisiera orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que estoy entre gente que te sirve, gente que está aquí, Señor, no por obligación ni por ninguna ley. Están aquí, Señor, porque te aman y entienden, Señor, que fueron llamados por ti para servirte. Padre, que estas cosas que hemos revisado, Señor, rápidamente, Padre, nos puedan traer ánimo y que nos ayuden a esforzarnos y a continuar en el trabajo que tú nos has llamado a hacer. Gracias por esta gente que nos ha discipulado con tanta paciencia, que se arriesgó para soltarnos en el ministerio, Señor. Gracias por las personas que nos entrenaron y las personas que creyeron en nosotros y nos dijeron, ven, Dios te va a usar. Gracias por eso, Señor, y llévanos a un mayor horizonte, más amplitud, Señor. Gracias, Padre, que podemos recordar estas cosas, Señor. Gracias, y gracias por Chuck Swindoll y su libro, Señor, que nos impactó tanto, y todos los que están enseñándonos aún cómo servir en este desafío. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia.